Y aquí está un chef, por cierto, andino, Iván García, de @El Bosque Bistró, joven también, 26 años me han dicho, ¿ah? Así es. ¿Y cuántos años tienes siendo chef? Yo estudio cocina desde los 18 años, pero cocina desde los 14. Imagínate tú. Entonces ya tengo como la mitad de mi vida cocinando. O sea, tus juegos de adolescente eran en la cocina. Era cocinar, ayudar en la casa, estar pendiente pues, de esa labor del mediodía que es súper sabrosa, que era el almuerzo. Que es rico, ¿verdad? Cuando Así uno es. aprende a cocinar Pero llega un momento en que uno cocina tanto que ya uno no quiere ni comer su propia comida. ¿A ti no te pasa eso? Me pasa mucho. ¿Y qué hacemos ahí? Dame un consejo. Bueno, hay muchísima gente que cocina, entonces como la comida de los demás. Listo. Entonces hay que ir viendo opciones, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a aprender contigo, a hablar un poco, para hablar sobre los pastelitos andinos. Yo los probé en Mérida, particularmente, sé que vamos a hablar de Táchira puntualmente, pero los Andes son los Andes, es un espectáculo, ¿no? Y de repente en los Andes puedo probar quizás un pastelito, en Táchira puedo probar un pastelito de los que me puedo comer en Mérida y así sucesivamente. Hablemos un poco de esta delicia. Bueno, los pastelitos andinos son una receta tradicional de los Andes venezolanos. Nosotros en el restaurante hemos querido como honrar pues, lo que son los sabores de los Andes, no solo de Mérida, que es mi estado de natal, sino también de Táchira, de Trujillo, inclusive de Maracaibo, que no siendo un estado andino, contempla recetas de pastelitos muy sabrosas también, ¿no? Grandes diferencias entre pasteles de Táchira, Mérida, Trujillo, etcétera. Pues bueno, sí hay más que en la masa, en los rellenos. Ajá. Porque en Táchira, por ejemplo, puedes encontrar un pastel de guayaba o de bocadillo, como le dicen los tachirenses, con queso. Y en Mérida te puedes encontrar ¿Cómo se un le dice en Táchira, perdón? Bocadillo o Bocadillo. de guayaba, bocadillo con queso. O te puedes comer de pronto en Mérida un pastelito de champiñón con queso, porque Mérida es productora de champiñón. Pudieras encontrar en Trujillo el pastelito tradicional andino con carne, arroz, alcaparra y huevo, que también es una receta muy tradicional que contempla no solo Táchira, no solo Trujillo, sino que también en Táchira y en Mérida se consume. Y luego, pues bueno, puedes encontrar un estado como el Zulia, donde te puedes comer un pastel de papa con queso, que es delicioso. Y la masa, el secreto es la masa, yo creo, ¿ah? Bueno, la masa de los pasteles tiene una particularidad, que es que se abomba y hace burbujitas, o puede generar una especie de burbujitas, ahí lo puedes observar. Dependiendo de la cantidad... Que están tibios. Están tibiecitos. Dependiendo de la cantidad de ingredientes que utilices, pues puedes encontrar más o menos burbujas. Realmente no hay como un secreto muy grande para hacer pasteles, los ingredientes son los básicos, la harina de trigo, que es muy tradicional, sobre todo en los Andes, porque los asentamientos de trigo más importantes de Venezuela otrora eran en los Andes venezolanos, y luego el uso del bicarbonato. Ajá, viste que tiene un secreto, claro que lo tiene. El bicarbonato de sodio en la receta es lo que permite que puedan aparecer más o menos burbujas dentro de la elaboración de la masa, y bueno, luego la diferencia en rellenos, que como te digo, dependiendo de la región de los Andes donde te encuentres, puedes encontrar diferentes rellenos. También dependiendo de la producción local, porque por ejemplo en Mérida también a veces se consiguen pastelitos de trucha, porque tenemos truchiculturas. En Táchira hay mucha influencia por el intercambio que tenemos con Colombia, entonces hay sabores que también se pueden repetir inclusive en los estados fronterizos colombianos. Y bueno, eso habla de una historia gastronómica que se remonta muchísimos años y que bueno, que ahora los pastelitos son una referencia de la cocina venezolana. Divino, además que son espectaculares. Un poquito de calorías, pero no importa. Todo uno después con ejercicio y dieta, uno lo va... Nosotros lo vivimos en Mérida cuando estábamos allá, de verdad que delicioso. Mira, dime una cosa, Iván. De la receta, más allá del bicarbonato, el amasado. Sí. Lo podemos hacer a mano perfectamente, sí, una máquina especial. El amasado es imprescindible, no solo en la elaboración de los pastelitos, sino en las masas. Es importante respetar los tiempos de fermentación de las masas. Sin embargo, algo importantísimo para elaborar unos pastelitos o unos buenos pastelitos siempre va a ser una laminadora, que es con lo que en Mérida, en Táchira y en Trujillo se hacen los pastelitos, que es una especie de máquina que te permite extender más cómodamente lo que es la masa y que puedas lograr ese grosor ideal para que el pastelito no quede ni demasiado grueso ni demasiado fino porque se rompe. Y bueno, por ejemplo, en el libro El ama de casa de Tulio Febres Cordero, que es el primer libro de la cocina venezolana que se remonta aproximadamente a los finales de 1800 y comienzos de 1900, habla de que el pastelito es una receta que se elabora simplemente con agua y harina.
en la masa, pero luego fue evolucionando con el uso del bicarbonato. Muchas personas le colocan a veces inclusive huevos, que lo que hace es darle una textura un poco más lisa, no tan como de burbujas, crujiente, porque bueno, la grasa y la clara de huevo siempre hace que no quede como tan crujiente el pastelito. Sin embargo, pues bueno, la receta ha mutado, no tanto, pero los ingredientes básicos siempre han sido agua y harina. ¿Cuál es la recomendación que nos puedes dar o le puedes dar a las amas de casa o a los caballeros que hasta ahora nos están escuchando, que de repente se van a interesar y van a decir, como es temprano, son las 8 de la mañana, nos estamos tomando el cafecito, viendo entre noticias, chicos, porque en vez de hacer arepita nos hacemos unos pastelitos? Entonces, si no tenemos la laminadora en casa y queremos hacer unos pastelitos hoy. Bueno, puedes agarrar una botella, por ejemplo, si no tienes un rodillo. O una taza. Una taza inclusive, puedes apoyarte con eso. Y bueno, siempre recomiendo que coloquen de pronto papel emboplado o papel film para que la masa no se pegue y eso les va a permitir tener mucho mejor desempeño cuando haces el amasado del pastelito. El tema al momento de freír, eso siempre es un secreto. Importantísimo. No, uno hace un tequeño y el tequeño se le sale el queso, uno no sabe si es que uno es malo haciendo el tequeño, friendo el tequeño. Sí, soy mala, dice Yerubi. La fritura es imprescindible para poder lograr un buen resultado. Por ejemplo, si observas en los pastelitos, es ideal que no queden extremadamente dorados. A veces la gente piensa que mientras más dorado es que está cocido y eso no tiene mucha influencia realmente. El pastelito, mientras la temperatura esté más correcta, que no es ni muy pasado ni muy bajito el calor, va a permitir que el pastelito pueda quedar de un color lo más uniforme posible y al mismo tiempo va a poder desarrollar las burbujas. Y un secreto que, por ejemplo, en mi restaurante siempre utilizamos es que le echamos aire al aceite. Y eso suena raro. ¿Cómo? Pero tú agarras, por ejemplo, la araña o el utensilio que estés utilizando para poder mover los pastelitos en el aceite y empiezas a mover el aceite como si estuvieras batiéndolo. Okay. Eso va a incorporar oxígeno en el aceite y va a permitir que el pastelito quede menos enchumbado, como llama la gente coloquialmente, de aceite, y va a quedar más crujiente. Eso lo hacemos mientras el aceite se va calentando. Mientras está friendo el pastelito, comienzas a mover el aceite, comienzas a incorporarle aire al aceite con el utensilio, con la araña, con la espumadera, y eso va a permitir que el pastelito te quede más crujiente y te va a quedar menos enchumbado de aceite. Ajá, importante esto, ¿viste? Como lo hacen las abuelas, así hacía mi abuela. Así es. Así mi abuela freía el huevo, no se me olvida. Y yo aprendí así, ¿no? Mira, dime algo. Las personas que quizás no quieren utilizar el aceite porque engorda, pero tenemos la freidora de aire, que eso es una moda. Sí. Échanos ese cuento. Bueno, ¿Qué hacemos con la freidora? Los pastelitos tienen esta particularidad que son perfectos para la freidora de aire. Los pueden colocar congelados o semicongelados. Yo los coloco, por ejemplo, en mi casa a veces a 350, 300 grados que marca la freidora. Inclusive también, si ya los tienen fritos y los congelan, quedan perfectos y después los recalientan en la freidora de aire, quedan como recién hechos, no hay ningún problema. Inclusive también se pueden hacer al horno. Lo que yo les recomiendo si los van a hacer al horno es que los pinten de pronto con un poquito de huevo batido, porque siempre quedan menos doraditos y menos bonitos cuando están en el horno sin alguna, de pronto un brillo, o eso le va a dar la clara al huevo. Entendemos, Iván, que al horno deben saber muy rico. Y en la freidora de aire también, pero vamos a estar claros, nada como un caldero con bastante aceite caliente, dándole oxígeno a ese calderito, ¿verdad? Mientras se está friendo y después tú dices, vamos a esperar que se enfríe porque yo me voy a comer este pastel. Bueno, hay un dicho de los cocineros que decimos que la grasa es sabor y sin duda un pastelito frito no lleva ningún tipo de competencia con un pastelito en la freidora de aire. Entonces aquí estamos con Iván García, chef andino, por cierto. Bueno, él es de los Andes, mejor dicho, porque chef es chef, de El Bosque Bistró, está aquí en Caracas, una propuesta donde se rescatan además sabores gastronómicos muy nuestros, que a veces tan importante, ¿verdad? Porque nos vamos quizás un poco a la comida internacional, que es muy divina, pero nada como lo nuestro, ¿no? Y de repente uno viaja con el gusto, ¿no? Y el paladar, uno va viajando en el tiempo y en esos recuerdos. ¿Ah? Recuerdas cosas que... Sí, a veces uno dice, cuando quieres recordar un momento feliz, ve a un sitio y come come algo que te recuerda la felicidad y ahí te conectas, sobre todo la gente que quizás es de los Andes y está aquí en Caracas o está en otras partes del interior del país. Iván García, hablamos de los pastelitos, que bueno, el fritos son mejor y esa es la gran verdad, pero bueno, hay quienes se les respeta, quienes lo quieren hacer horneados o en la freidora de aire. Tenemos la pizca andina. Sí, bueno, la pizca andina, después de los pastelitos o con los pastelitos, creo que es la bandera de la gastronomía andina.
con dos grandes diferencias, pero muy sencillas, entre la de Táchira y la de Mérida, es que en Táchira no le colocan leche en su mayoría y en Mérida le colocamos leche. La pizca andina, como te comentaba en el corte, según lo que describe Tulio Febres Cordero, que es el gran cronista de la cocina y de la historia andina, hablaba de que la pizca andina simplemente es un caldo de cebollín con cilantro. Solo eso. Solo eso, porque era lo que el campesino tenía en su momento a la mano. Pero a la mano también tenía los huevos de la pava, que nosotros en Mérida le decimos pisco a los pavos. Entonces por eso se llama pizca, porque es los huevos de la pava. ¿Cómo se le dice en Mérida? Pizca andina. El huevo en Mérida. No, se le dice huevo, pero se llama pizca andina porque en vez de ser de gallina, los huevos que se utilizaban en ese momento eran de pavo, de pava, de pizca. Entonces pues se llama pizca andina, le colocaban su huevo, le colocaban papa que tenían en el sembradío en los Andes venezolanos, y bueno, seguramente la leche de la vaca, y de ahí nace la pizca andina, un plato que lo que busca es calentar al campesino para la jornada de trabajo. ¿Y la diferencia con el de Táchira entonces? La gran diferencia es que en Táchira muchas familias no le colocan leche a la pizca, le colocan simplemente el caldo, como te digo, con sus huevos, su papita, cebollín y cilantro, más nada. Pero debe haber un secreto, porque si yo llego a mi casa ahorita y pretendo preparar una pizca con estos ingredientes básicos que tú mencionas, tienes que tener un secreto para que tú digas, una pizca quizás debe ser más rica que otra. Bueno, yo como cocinero lo que hago es infusionar el agua con el cebollín y el cilantro. Y un secreto importantísimo que a veces la gente no sabe es que las raíces de cilantro tienen un sabor increíble. Entonces, si usted coloca en un caldo, en vez del tallo del cilantro, la raíz, le va a quedar con muchísimo más sabor. La gente bota normalmente la raíz del cilantro. Entonces lo que hacemos es infusionar bien ese caldo, o que esa primera preparación, esa base de la pizca, esté bien potente, como decimos los cocineros. Se cocina bastante. Que se cocine bastante, que tenga suficiente cebollín, que tenga suficiente cilantro. Y bueno, otras variantes han surgido que no lleva, por ejemplo, pollo. Hay gente que lo hace con una base de caldo de pollo que no lleva la pizca andina tradicional. Sin embargo, pues bueno, hay otras personas que le colocan alguna base de algún producto de un caldo animal, en este caso el pollo, que es el menos invasivo, ¿no? Luego, bueno, importantísimo dejar cocinar bien esos vegetales, bien esas verduras, para que larguen ese sabor. Y bueno, luego la utilización, como te digo, del huevo, de las papas, y al final siempre terminar la pizca con más cilantro y más cebollín para que agarre ese sabor bien particular, que bueno, a mí me recuerda a mi casa, por ejemplo. Qué rico, ¿verdad? Pero lo acompañan usualmente con una arepita andina. Sí, con arepita andina, que se hace con harina de trigo. De nuevo, como te comentaba anteriormente, Mérida se caracterizó toda su vida por ser un productor de trigo importante, o los Andes venezolanos, y nosotros adoptamos cosas como, por ejemplo, hacer la arepa en vez de harina de maíz, se hace con harina de trigo. O por ejemplo la pizza, que la gente no sabe, pero en Mérida el asentamiento de los italianos es muy importante en los Andes venezolanos por el clima, por las características geográficas, y la utilización de la harina de trigo llegó hace muchísimos años a Mérida, a Táchira. Entonces, pues nosotros, en vez de hacer la arepa de harina de maíz para acompañar la pizca, la hacemos de harina de trigo. Sin embargo, en muchas preparaciones y en muchas familias también se utiliza la harina de maíz pilado sobre la harina de maíz convencional que actualmente consumimos nosotros. ¿Y para el amasado de la arepita igual? Bueno, la arepita andina, los ingredientes son huevo, tiene leche, tiene un puntico de azúcar, tiene su puntico de sal, tiene por supuesto harina de trigo, y luego se hace una especie de masa como de pan que se deja fermentar. Yo, por lo menos para el restaurante, me ayudo con un poquito de bicarbonato, inclusive a veces con un poquito de levadura, para que la arepita quede un poco más esponjosa. Sin embargo, ya el que no la tenga no importa, si no tiene levadura. Respetando el tiempo de fermentación, ya la mezcla de harina con agua te permite a ti hacer una masa. Inclusive ya con el azúcar generas lo que es la fermentación dentro de la elaboración del pan, o de este caso de la arepita andina. Y lo que hay que respetar simplemente es el tiempo de fermentación de 45 minutos a 1 hora, para que esa masa pueda alcanzar un volumen un poco más alto y la gente pueda tener una arepa un poquito más esponjosa. Mira, aquí te escribe Luz Estaba. Mi mamá la hace, por ejemplo, la pizca, y tan solo le coloca cilantro, cebollín, papa y huevo. Rico, en Táchira, está escribiendo esta persona. Por aquí te pregunta para el chef, ¿la masa de pastelito se puede elaborar un día antes y se guarda en la nevera? Se puede congelar perfectamente. Todas las masas las podemos congelar. Inclusive si elaboran los pastelitos y los congelan, muchísimo mejor, porque les va a durar muchísimo más tiempo. Inclusive aún más, si los fríen
y los vuelven a congelar y luego los recalientan o los vuelven a calentar en la freidora de aire, perfecto también, porque también queda la textura igualita. O sea, lo que tengo que hacer es sacarlo antes del congelador y dejar que ahí vaya reposando. Lo pones un poquito a temperatura y luego lo fríes de nuevo y va a quedar perfecto. Ah, qué interesante. Entonces, en el caso, bueno, ya hablamos un poquito, vamos a esperar un poquito más de preguntas de la audiencia, que se vaya actualizando nuestra cuenta en Instagram, @entrenoticiaseb. Por ejemplo, aquí escribe José Ángel Lentini: los pasteles en la grita son espectaculares, los recomiendo al lado de la Basílica del Santo Cristo de la Grita, comentan. Fíjate una cosa, en el caso de la arepa, que ya respetamos el tiempo de fermentación, como tú dices, si no tengo levadura no importa, porque me imagino que antes, pues en los tiempos de antes, quizás no utilizaban. Ustedes lo que han ido, sobre todo ustedes que van estudiando, van mejorando, van perfeccionando un poco pues la receta. Pero en el caso de la arepa, puntualmente, respeto mis 45 minutos, hago tal cual las bolitas como una arepa... Como una arepa normal y con ayuda de un rodillo vas a irla estirando, ya dependiendo del grosor que a ti te guste la arepa. En Mérida yo me la he comido, y en Táchira también, muy gruesas, muy finas, va a depender de pronto de la casa, del restaurante o de la persona que la esté elaborando. Pero antes, que no se utilizaba levadura, quedaba un poquito más delgada la arepa, y lo que hacía la gente en esos momentos era esmenuzar o desprender la arepa sobre la pizca, y eso le daba más contextura, más cuerpo, para que el campesino, como te digo, comenzara su jornada de trabajo. Mire, te escribe Dorjelín: me gustaría saber cómo se hace la masa, me cuesta mucho, se me pegan los dedos. Bueno, es la utilización de la harina. Tiene que haber un balance, y bueno, después podemos compartir de pronto para Entre Noticias la receta de la masa. Ay, buenísimo. Es importantísimo. Sería bueno para nuestra audiencia. Sí, que puedan utilizar la harina correctamente. A veces, por ejemplo, utilizamos harinas que venden en los mercados, que de pronto no tienen como la calidad importante. Siempre es bueno para toda receta utilizar productos de primera calidad, los que podamos tener a la mano. Eso va a marcar muchísimo la diferencia. Y bueno, si se te pega en las manos, colócale de pronto en la mesada donde estés trabajando un poquito de harina, para que puedas de pronto manipular mejor esa masa. O sea, igual a tu rodillo. Ajá, y hay una harina de trigo que es comercial, que dice todo uso. ¿Esa está bien? Bueno, la harina todo uso es la ideal para hacer pan cuando no tenemos la harina panadera, que hay dos grandes diferencias. Claro. De pronto no vamos a ahondar tanto en ese tema, pero la harina que utilizan en las panaderías no es la misma que utilizamos en las casas. Sin embargo, la mejor harina para cocinar en casa, de pronto panadería, es la harina todo uso, porque no tiene levadura, no tiene leudante, que hay otra que dice que tiene leudante. Sí. Esa no la utilizamos regularmente para hacer pan, porque ya tiene un elemento que leuda la masa, y entonces para eso está la levadura. Entonces lo ideal es utilizar la harina todo uso, que no tiene de pronto ese añadido, y que nos va a permitir a nosotros utilizar el bicarbonato o la levadura para hacer. Te pregunta Víctor Moreno que qué proporción de bicarbonato se debe utilizar. Bueno, es muy gracioso porque en los libros de la cocina tradicional dice una pizca, todo es así como la punta de un cuchillo, la pizca de algo. Y realmente, pues, en esas recetas tradicionales de la cocina de otrora, pues sí, no había como una medida exacta. Siempre de 1 o 2 gramos, dependiendo también del volumen que vayas a hacer de masa. Por ejemplo, si es 1 kilo, yo considero que con 2 o 3 gramitos de bicarbonato de sodio es suficiente como para darle ese acabado y esa textura como quebradiza. Poquito, ¿verdad? No inventar mucho, a veces uno exagera. La forma de los pastelitos, ¿cómo la logran? Bueno, la logramos, si en casa no tienen de pronto un cortador redondo, la tapa de un frasco de mayonesa queda perfecto. Cualquier elemento, una taza, ahí la tienes, te va a permitir acomodar de pronto el pastelito. Y le das así, los giros. Exactamente, extiendes tu masa, colocas tus rellenos, Nuestros pastelitos, por ejemplo, en el restaurante, tienen un peso aproximado de 60, 70 gramos. Más o menos le colocamos 30, 40 gramos de relleno, y bueno, ya el resto es masa. Pero siempre es importante a la audiencia que no hay nada más sabroso que comerse un pastelito que desde el momento en que uno muerda tenga relleno hasta el final. No esos pastelitos que a veces uno muerde y se le desapareció el queso, como llamamos nosotros. Aquí estoy con Luis Méndez. Él es director técnico, ¿director o subdirector? Subdirector de Subdirector técnico de Ciclismo Total, ciclismo total, ciclismo total. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Marjorie, por la oportunidad que hoy nos brindas, y nada mejor que en el marco de la Vuelta al Táchira,
que sin duda es la Vuelta Grande de América, ¿no? Aunque ya te voy a explicar un poco de qué se trata la Vuelta al Táchira en cuanto al ciclismo. Es una disciplina que es la de ruta. Hay cantidad de bicicletas seguramente desde el aficionado. Además que vienen personas, ciclistas de afuera, ¿no? Desde afuera, de hecho, Italia, sí, Italia, Colombia. Panamá, Colombia, en un muy número de atletas. Además, hago un puntual. Para sorpresa de muchos, en la coyuntura en la que estamos ahorita en todo el mundo, para el ciclismo no está de más que es un reto organizativo, ¿no? Es una caravana itinerante de 400 atletas, 500 personas que van día a día de un lugar a otro, ¿no? Entonces es un reto organizativo. Y en esta edición especialmente hemos logrado, y de hecho reitero la invitación al público a seguirla, porque viene atletas de mucho renombre a compartir con nuestro lote nacional, como un Oscar Sevilla, como dos equipos italianos. Entonces, de verdad que la Vuelta promete. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Con respecto, entiendo que hay una importante expectativa, vamos a decir así, entre Venezuela y Colombia, puntualmente. Sí, Venezuela y Colombia, te digo, milenariamente la Vuelta al Táchira siempre ha sido un tira y encoge, como decimos, entre Venezuela y Colombia, ¿no? Y esta edición no deja de serlo. Para, digamos, el ciclismo profesional venezolano está viviendo un reto. Sí. En lo deportivo, en lo económico, todo eso. Y más aún ahorita con todo este tema de COVID-19, ¿no? Sí, correcto. De hecho, pero fíjate que la UCI, la Unión Ciclística Internacional, tiene un protocolo, una burbuja que llaman, ya con unos protocolos bien exhaustivos en cuanto al tema del COVID, ¿no? O sea, los deportistas llegan y prácticamente no tienen contacto externo, sino se mantienen en su burbuja durante toda la competición. Entonces, mis aplausos sinceros porque para la organización, para la Asociación Ciclística del Táchira, fue un reto y definitivamente creo que lo han logrado. O sea, tenemos a partir de hoy en nuestro país un evento de calidad mundial con atletas de calidad mundial. Luis, llegar a la Vuelta al Táchira, que además por montones de años hemos escuchado la celebración de la Vuelta al Táchira y quienes han tenido la oportunidad de asistir, quizás la siguen por televisión, por las redes, etcétera, por los distintos medios de comunicación. Pero pareciera que dices, llegar a la Vuelta al Táchira. A los ciclistas que están acá, en el interior del país, que están en Caracas, que de repente se iniciaron en este mundo, ¿se les pudiera hacer difícil o ver difícil decir un día participaré en una edición de la Vuelta al Táchira? Para serte sincero, Mario, todo creo que comienza con un sueño. Ese niño que toma una bicicleta de cestica, pequeña, de esas de casa, cuando se nota, ahorita decía fiebrudos, cuando mandaba saludos, cuando se enfiebra en este deporte de las dos ruedas, definitivamente empieza una pasión. Y ese transcurrir de una bicicleta 12, 16, 20 de niño a una montañerita y sigue esa pasión, definitivamente cuando dice quiero, debe tener en el radar la Vuelta al Táchira y la Vuelta a Venezuela, digamos que son las dos grandes vueltas de nuestro país. Entonces cuando ya alguien, un joven de 14, 13, 15 años, digamos, piensa en el ciclismo como carrera, debe ya tener en mente una Vuelta al Táchira, una Vuelta a Venezuela, como referente para lo que puede ser su carrera deportiva. ¿Por dónde comenzar, Luis? Si somos quizás, cuando tenemos hijos o los vemos en la edad temprana, bueno, por lo menos para que se defiendan. Usualmente el Niño Jesús nos trae una bicicleta. Sí. Luego cuando nos van premiando papi y mami, cuando vamos aprobando los años escolares, van pasando los años, nos van cambiando la bicicleta. Pero quien primero nos marca la vida con una bici es el Niño Jesús, eso es una verdad. Así es. Y posteriormente, y van pasando los años, te va gustando, no te va gustando, pero hoy se ha vuelto un vehículo que casi no falta en muchas familias venezolanas. Gracias a la cuarentena, a todo lo que se vivió además por el tema de la gasolina el año pasado. Lo cierto es que ha servido para que la gente pues se motive a andar en bicicleta. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan para quienes desean iniciarse? Si están chiquitos, si están en la edad adolescente, de repente adultos como nosotros, queremos iniciarnos en este mundo.
A ver, fíjate, como bien dices, siempre suele ser el regalo del niño Jesús. Ese inicio, ese niño que toma las dos ruedas, yo diría que los padres también tienen que vencer a los miedos. Es típico que le regalas la bicicleta y dice, le pones casco, le pones rodilleras, le pones antifracturante, y está muy bien. Pero a la misma vez, el miedo también tiene que vencer a aquel padre o a aquel madre que da ese regalo. Es un reto, desde niños hasta el nivel competitivo, tener espacios controlados. ¿Qué digo un espacio controlado? Es un reto para la sociedad y sociedades un poquito más avanzadas, digamos, en este sentido, porque como bien apuntas, la bicicleta no es solo diversión, no solo es deporte, no solo es salud física y mental, es transporte también. Entonces, tiene que haber una infraestructura de vías también adecuadas un poco al tema de la bicicleta. La cultura desde los conductores de vehículos, desde los mismos usuarios de bicicletas, tiene que cohabitar allí un equilibrio, ¿no? Para que todo el mundo esté en una zona segura, llamémoslo así. Entonces, ese niño que va creciendo, yo lo primero que invitaría es a que siempre tenga su seguridad, sus cascos, todo eso. No deja de ser un deporte con algo de riesgo en una caída, a cualquier nivel. Buscar esos padres, busquen espacios controlados, digamos, donde estén más o menos seguros, donde no haya vehículos. Lo otro es acudir. Hay muchos, como por lo menos podemos contar con Serviciclismo Store, que van de la mano. Es una tienda que le dan asesoría, tienen clubs donde la gente puede incorporarse en cualquier nivel, o sea, desde nivel competitivo, nivel social, llamamos nosotros, en montañera, en varias. Ahí tiene una carterita de jóvenes que va incorporando y hace grupos, entonces también puede ser muy llamativo, porque muchas veces sale la persona sola y se siente sola en digamos, una voracidad de ciudad o todo eso, entonces es muy diferente salir en grupo, con seguridad. Para quienes no. Aguilares 23 escribe desde Anzoátegui: me alegra mucho saber que a pesar de los tantos problemas en nuestro país, todavía se haga ciclismo. Me llama la atención de este deporte. Me gustaría preguntarle al entrevistado, ¿cuántos kilómetros se pudiera recorrer en un día? Bueno, fíjate, a ver, todo va a medida del atleta y el evento, ¿no? Pero para decirte algo, los ciclistas que comparten la Vuelta al Táchira pudiesen hacer perfectamente en un día alrededor de 200, 250 kilómetros, 100, 150. Ellos ya a nivel competitivo tienen una periodicidad, tienen un tiempo para entrenar, un trabajo específico, ¿no? Esa es la diferencia que existe entre un aficionado y ya cuando se toma esto profesionalmente. Es tiempo sobre la bicicleta, pero inclusive hay eventos de bike marathon que pueden cubrir 300 kilómetros, 350 kilómetros. Es bien pero si una persona está iniciando o de repente es un ciclista regular, vamos a llamarle así, ¿cuántos kilómetros se refiere pudiera rodar en un día? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, digamos, si está comenzando. Si está comenzando, yo diría que primero aprender bien el asunto más que pensar en distancias. Okay. Es decir, hay muchas cosas más asociadas. De repente el modo de pedalear, el modo de sentarte en la bicicleta, ya tu no lo postura. Vas a explicar un poquito. Correcto. Más que pensar de pronto en un kilómetro en específico. El kilómetro, la distancia en el ejercicio te la va dando precisamente el desarrollo en él. O sea, digamos, es disparatado para alguien que está comenzando a decirle hasta 100 kilómetros. O sea, evidentemente no vamos a comenzar con una exigencia así, sino va en el desarrollo completo del atleta en el ejercicio. Ahora, los beneficios que ha traído para tu vida, porque cada quien habla de su experiencia, el ciclismo. El ciclismo, en realidad nací en el ciclismo, en lo personal, y te puedo decir que es un modo de vivir. Es un modo de vivir donde confluye, por supuesto, el ejercicio, la vida sana, pero además la salud mental. El salir, darte una vuelta en bicicleta a cualquier ritmo, de cualquier manera, 20, 30 minutos en un espacio controlado, te cambia. Llegas de una manera mucho más tranquila a afrontar los día a día del trabajo, de todo aquello que nos Sabemos que, bueno, quienes desean iniciar deberían tener los implementos más básicos. Sí. ¿Cuáles son, de todo lo que trajiste aquí, cuáles son los más básicos, lo que no debe faltar cuando una persona adulta como nosotros, o bueno, una persona, desea iniciarse en el mundo del ciclismo?
Bueno, te explico. Aquí hoy traje, como estamos en el marco de la Vuelta al Táchira, una bicicleta de carrera, ¿no? Que es la bicicleta que nos vamos a encontrar en estos deportistas de la Vuelta al Táchira. Ya la vamos a... Esta es una bicicleta profesional, pero además de eso hice como una mezcla para que aquel entusiasta, el que está comenzando, tenga por lo menos lo básico. ¿Okay? Si bien no es una bicicleta profesional, el punto de partida... Ya vamos a explicar puntualmente la bicicleta. Hablemos de los implementos primero. Los implementos, perfecto. Aquí podemos tener, mira, esto es una camisa especializada para ciclismo. Ok. Mira, tiene un bolsillo aquí atrás. Tiene sus bolsillos, ahí llevas tu alimentación, muchas veces hidratación. Esto que te sirve algún kit de reparación que suele pasar, te pinchas y tienes allí. Es una tela que... Miren, aquí tiene la sientes seca todo el tiempo, no es una camisa de algodón que sientes a medida que sudas te pesa, es algo bien especializado. Yo diría que esto no puede faltar en el entusiasta, así sea comenzando o a nivel competitivo, no debe faltar. Igual que, digamos, el short, ¿no? Que es una licra, pero la particularidad que tiene, en este caso la licra, para el ciclismo es que tiene un protector interior que nos cubre de todas aquellas, nos amortigua, vamos a todo mostrarlo esto, ¿no? aquí, vean. Correcto. Vean, esto es un short, pero miren esto, tiene como tirantes, sí, ¿no? es tirantes en este caso, hay otros que no tienen claro, tirantes. eso cada quien va comprando, lo importante es que tenga este protector interno. Sí, es importante, inclusive es tanto para hombre o para mujer, tiene una particularidad distinta. Eso no debería faltar, pues siempre hay que ir protegido de la mejor manera, allí en el momento de la bicicleta. Todo esto, evidentemente, el casco fundamental, esto es por cualquier cosa siempre. Protección, esto no puede faltar. No puede faltar, igual que los lentes que ves allí, creo que es... Miren, y además que así, haciendo ciclismo, podemos perder unos kilitos de más. Seguro que sí. Tú no lo quisiste decir, Seguro pero yo que sí lo digo. Seguro que sí. Esa es la meta, esa es la meta. Seguro que sí. Aquí está el casco con los lentes. Así es. Súper. Y los guantes, digamos, este es el set que yo diría mínimo para comenzar. Ok, los guantes, chévere. Guantes. Los zapatos, que estoy viendo ahí estos zapatos. A ver, estos zapatos que traemos hoy aquí, si bien no es muchas veces el zapato para iniciar, es un zapato un poquito más especializado, tiene, como ves, unos clips abajo, trabas le dicen también. ¿Esto qué hace? Esto hace que vayas enganchado a la bicicleta y te permite estar sobre una maniobra mucho más segura, vas en un pedaleo mucho más parejo, que es lo que usan en este caso los profesionales. Muestra la planta, eso, para que la... Eso, mira, esto te permite estar enganchado a la bicicleta. Perfecto. A lo mejor este no es el primer paso para un aficionado, pero bueno, habrán algunos aficionados que nos están viendo en este momento. Seguro que sí, ya lo usan, inclusive van rompiendo esos miedos de ir enganchado. ¿Y son pesados los zapatos? Son pesados. Sí, son. Es la verdad, hay que reconocer. Sí, pero son duros. Son algo pesado, pero precisamente el zapato tiene una suela bien firme, de manera que tú al presionar los pedales, tu fuerza se transmite realmente a la bicicleta. Cuando tenemos un zapato de goma, oprimimos los pedales, pero mucho de esa fuerza, ese empuje, se pierde en las suelas de esos zapatos. ¿Ves? Entonces, por eso las suelas de los zapatos de bicicleta suelen ser fuertes. ¿Y esto qué es? Que lo A ver, eso ya empezamos a decir en un mundo un poco más profesional, ¿verdad? Sí. Eso es una banda de monitoreo cardíaco que te voy a explicar. Ya lo vamos a ver. Bueno, yo lo quiero mostrar. Mira, te puedes ir poniendo de pie. Vale, yo quiero recordar que tengo mis amigos, por favor, ciclistas, vean toda esta belleza. Después los quiero ver en la Vuelta al Táchira. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto, como bien te decía antes, esto es una bicicleta de carreras profesional, tipo Vuelta al Táchira. ¿Okay? Esto es una bicicleta profesional y como profesional va a la medida del atleta. Perfecto. ¿Okay? Tienes sus medidas y hay que hacerle unas mediciones al atleta para que puedan usar una bicicleta de esta. Esta es una bicicleta de carbono esto tiene 2 platos que llamamos delante con 12 engranajes atrás para un total de 24 velocidades totales. ¿Okay? Aquí los accesorios, si bien no son comunes, digamos, para aquel que tiene una bicicleta iniciándose, no puede faltar las luces delantera, trasera. ¿Okay? Y este dispositivo que ven aquí mide la velocidad,
y se une a esa banda que sacaste ahora, donde puedes ir monitoreando tu corazón, todo aquello. Esta banda que está aquí. Esa banda la vas usando sobre el pecho y en tu dispositivo vas viendo cómo se comporta tu corazón en el ejercicio. Chévere, ¿no? Buenísimo. Más o menos así. Entonces, aquí, en el caso de la bicicleta que estamos presentando hoy, es una bicicleta con cambios electrónicos, manillas de freno, pero a su vez tiene 2 botones donde se hacen los cambios, dependiendo del terreno donde vayas incursionando. A ver, yo te preguntaba específicamente la altura del asiento, porque a veces hay como muchas dudas, que si sube el pie, que si sube la pierna, que si mídete, que si tú eres bajita, que si eres... ¿Cuál debería ser? O el común denominador. El común denominador es acudir siempre a un profesional que se haga un fitting, es decir, la bicicleta tiene que ir siempre, competitiva o no, a medida del atleta. Esto tiene diferentes medidas, no simplemente es llegar a una tienda de bicicletas o ir a adquirir una bicicleta diciendo me gusta esta, no. Detrás de ese me gusta esta tiene que ir una medida. Okay. Entonces el ajuste del asiento, en este caso, es a medida. Tiene que, por supuesto, hay premisas, tienes que sentirte cómodo, evidentemente. La otra, tienes que tener un desplazamiento de la pierna acorde, no puedes romper toda la pierna ni ir encogido. Correcto, encogido. Porque empiezas con dolores de rodilla y todo aquello. Entonces, creo que ir a donde un profesional es lo más adecuado, sea a cualquier nivel. Acudir a tiendas, por lo menos en este caso en Caracas tenemos tiendas de más de 50 años donde te pueden prestar todo el servicio y la asesoría para cualquier tipo de bicicleta. ¿Ves? Entonces, me preguntabas por el asiento, sí. Pero en el volante igualmente. Tiene su altura, tiene su anchura. Entonces siempre es ideal acudir a un profesional que te pueda... Nada, que si me llega aquí a la cintura, eso es mito. Eso es mito. Okay. Era la medida más clásica, no, que te llegue aquí, no sé qué, y ponte... No. Y de repente uno se monta en la bicicleta, lo digo por cuando las veces que he hecho spinning, te montas en la bicicleta y la pierna, quizás te quedas más larga, no sientes que te caes. Eso debe pasar igual en una bicicleta. Exactamente igual, correcto. Entonces, eso es muy personalizado. La altura. A ver, Luis, vamos a recordar, subdirector técnico de Ciclismo Total y él es el gerente de Serviciclismo BZLA. También es un club, o sea que las personas que deseen formar parte de esta comunidad pueden acudir a Serviciclismo BZLA. Sí, cómo no. Estamos con las redes activos y siempre el que quiera acudir de cualquier nivel pierda el miedo de la bicicleta. Justamente te quería preguntar, si yo decido incursionar en este mundo, puedo ir, por ejemplo, claro, tú lo dijiste, es muy cierto, no es lo mismo iniciar sola que de repente con un grupo de personas que me apoyan, porque si me pasa algo en la bicicleta, hablas algo cierto, cargar algunas herramientas en caso de, no sé, un desperfecto en el camino, si estás con un grupo de personas que van a apoyar, no es lo mismo una persona sola. ¿Sí? Así es. ¿Qué más aprendemos siendo parte de un club? Siendo parte de un club, no solo la asistencia, te sientes una atmósfera de todos hablando el mismo idioma, el deporte de las 2 ruedas, ¿no? Entonces eso te da un empuje más adicional para entrar en este mundo de la bicicleta. Pero además, como bien dices, o sea, un desperfecto mecánico, aprendes un poco del servicio mínimo. O sea, un hombre o mujer, un mínimo puedes atender, ¿no? Además, los espacios, digamos, no es un mito. Los espacios cada vez son más reducidos para el ciclista, ¿no? Por los vehículos y todo aquello. Entonces, lo que tratamos de hacer con un club también es formar y crear ese espacio, ese entorno donde la sociedad se vaya entendiendo lo importante de respetar el espacio del otro, ¿no? O sea, tenemos ciclistas, tenemos vehículos, tenemos una gran ciudad, pero puede ir ganando y generando grupos que haga bulla, digamos. Además, ¿no? En nuestro país, ¿tú crees que tenemos la cultura? Porque nosotros tenemos ciudades cercanas, por ejemplo, Bogotá, tiene ciclovía. Así es. Y cierran las calles, quizás fines de semana, domingos, la toman para que los ciclistas rueden. Sí. En nuestro país no tenemos esto, pero ¿realmente está la cultura del conductor que respeta a un ciclista? Yo diría que no. O digamos, lo colocaría como un reto. O sea, un reto para el ciclista, para el conductor y para la sociedad en general es que el respeto exista. ¿Okay? Hay ciclovías, o muy pocas ciclovías en Caracas,
pero de pronto hacen la infraestructura, está la ciclovía, pero no está la campaña que debe acompañar esa infraestructura. Respeto, claro. Ese respeto, ese llamar al conductor, a llamar al mismo ciclista a respetar y a usar ese espacio que fue dispuesto. Entonces hacen la ciclovía y, digamos, el ciclista no va por la ciclovía. O el caso contrario, o digamos, está la gente en la ciclovía, pero el carro, el motorizado, va sobre la ciclovía que está dispuesta para ciclistas y no para otro tipo de vehículo. Entonces, digamos, es la infraestructura, pero yo creo que debe ir acompañada de una campaña. Además que ahorita es un medio de transporte que utilizan inclusive para trabajar. Hay deliveries que en vez de utilizar la moto, están utilizando las bicicletas. Así es que hay la concepción deportiva y de vida sana sobre la bicicleta, pero además es transporte, además es ecología, es tracción a sangre, como se dice. Entonces, el transporte también pudiese ser una alternativa y hay países de avanzada que prácticamente el 70% de las vías están destinadas a bicicletas. Hoy casi a mis 40 años escribe en Nairobi y un hijo de 9 años, hemos retomado esta actividad y nos divertimos en familia, mi esposo y yo en las tardes. Se olvida, totalmente se olvida, porque en la práctica está el secreto, ¿cierto? Y en alguna oportunidad nos montamos en una bici. Pero, ¿tú crees que con los años uno se olvida totalmente? No. Yo creo que una vez aprendes a montar bicicleta desde chico, pueden pasar años y solo basta 5 minutos para que te vuelvas a enganchar en el asunto del equilibrio, ¿no? Por supuesto, ya el miedo implica a lo mejor un poquito más, pero... Ya el miedo es personal. Ya es personal. Lina Rodríguez dice que tiene 50 años, quiero aprender a manejar bicicleta, ¿a dónde acudo? Hay que ver dónde está Lina. ¿En qué parte de Venezuela está? Si no, señora Lina, escriba Serviciclismo BZLA, lo va a tener en pantalla y usted se comunica con ellos, son un club aquí en Caracas y seguramente le pueden dar una orientación al interior del país. Te escribe Ligil que alguna recomendación para las personas obesas, me cuesta manejar bicicleta porque el asiento me resulta sumamente incómodo. Lo que hablamos, lo primero que le diría al que escribe es acudir a una tienda especializada, a un asesor especializado. No debe sentirse incómodo nunca en el asiento. El tema de la obesidad es poco a poco, o sea, todo inicio, y la bicicleta es especial para tratar ese tema. O sea, por supuesto, una buena ingesta de alimentos y todo aquello, pero la bicicleta es especial para eso. Personas que sufren de las rodillas. Bueno, muchos de los médicos, sin yo ser un especialista médico, recomiendan rehabilitación sobre bicicleta en su debida intensidad, y todo aquello también implica que la biomecánica del que la va a usar sea estudiada. Eso de asientos altos, bajos, no sé qué, no debe existir, y sobre todo sobre una lección. Bueno, te deseo lo mejor.